¿Qué son las cámaras de comercio? Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Son creadas por el Gobierno Nacional de oficio o a solicitud de los comerciantes. ¿Qué se entiende por jurisdicción de una cámara de comercio? Es el límite territorial dentro del cual cada cámara de comercio desarrolla sus funciones y programas, teniendo en cuenta la continuidad geográfica, los vínculos económicos y comerciales de cada región. La circunscripción de una cámara de comercio podrá comprender el territorio de varios municipios. No obstante lo anterior, en el área de un municipio, distrito o área metropolitana deberá funcionar solo una cámara de comercio. ¿Pueden las cámaras de comercio abrir sedes, seccionales u oficinas? Sí, las cámaras de comercio, con el objetivo de facilitar la prestación y acceso a sus servicios, podrán abrir sedes, seccionales y oficinas en diferentes lugares dentro de su jurisdicción. ¿Qué funciones ejercen las cámaras de comercio? Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que éste someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y socioeconómicos sobre temas de interés regional y general que contribuyan al desarrollo de la comunidad y la región donde operan. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y documentos allí inscritos. Recopilar y certificar las costumbres locales mediante investigación realizada por la Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme y reiterada, siempre que no se opongan a las normas legales vigentes. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición, por medio de las cuales se ofrecen los servicios propios de los métodos alternativos de solución de conflictos de acuerdo con las disposiciones legales. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. Participar en la creación y operación de los centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 del 2012 y las demás normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comerciales, industriales y otras de acuerdo al interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan con los requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas especiales. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros públicos, para lo cual podrá cobrar sobre los costos de producción de la misma. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorporen datos de otras fuentes. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su correspondiente jurisdicción. Promover programas y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica desarrollo para la región. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral cuarto del artículo 86 del Código de Comercio, que podrá hacerse a través de los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio o a través de Internet o cualquier medio electrónico que lo permita. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural en que la nación y los entes territoriales, así como las entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro, tengan interés o hayan comprometido sus recursos. Participar en programas regionales, nacionales e institucionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural y social de Colombia. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades. Prestar los servicios de entidades de certificación previstos en la Ley 527 de 1999, de manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas.
Administrar individualmente o en conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas, con el fin de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de vínculos contractuales del tipo habitante que celebren en dichas entidades. ¿Qué no pueden hacer las cámaras de comercio? A las cámaras de comercio les queda prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. No pueden desarrollar ninguna actividad con fines políticos. Los miembros de junta directiva y los empleados de las cámaras de comercio no pueden sacar provecho o ventajas de los bienes, información, nombre o recursos de las entidades camerales para postularse, hacer proselitismo u obtener beneficios políticos de ninguna clase en nombre propio o de un tercero. ¿Cómo pueden las cámaras de comercio desarrollar sus funciones? Las cámaras de comercio pueden celebrar convenios entre ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones. También podrán cumplir las mismas mediante la constitución o participación en entidades vinculadas. Ningún mecanismo de asociación o vinculación que celebre podrá ser alegado como causal eximiente de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo están compuestas las juntas directivas de las cámaras de comercio? Este cuerpo colegiado, máximo órgano de la Cámara de Comercio, están conformados por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y por una tercera parte de representantes del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados. ¿Cuáles son los deberes de las juntas directivas de las cámaras de comercio? Los directivos de las cámaras de comercio deben actuar de buena fe, con lealtad, diligencia, confidencialidad y respeto. Deben velar por la eficiente administración de sus recursos, priorizando la visión regional, la gestión empresarial y la competitividad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, el artículo 7 de la Ley 1727 del 2014 y demás normas que establezcan o reglamenten las funciones a cargo de las cámaras de comercio. La Junta Directiva, en desarrollo de sus funciones, será responsable de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la calidad de la entidad. ¿Cuál es la responsabilidad de sus directores? Los miembros de la Junta Directiva responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa grave ocasionan a la respectiva Cámara, salvo cuando se trate de los miembros ausentes o disidentes. ¿Quién vigila las cámaras de comercio? La Superintendencia de Industria y Comercio vigila la observancia de las normas legales y estatutos, a su vez ejerce vigilancia administrativa y contable. La Contraloría General de la República ejerce el control fiscal y la Procuraduría General de la Nación actúa frente a la responsabilidad disciplinaria en las actuaciones que se lleven a cabo en ejercicio de sus funciones públicas. ¿Cuáles son las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con las cámaras de comercio? Coordinar lo relacionado con el Registro Único Empresarial y Social RUES. Instruir a las cámaras a lo referente del manejo y administración de los registros públicos según lo dispuesto en la ley. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las cámaras de comercio. Resolver las quejas y reclamos que se hagan en contra de las actuaciones de las cámaras de comercio en el ejercicio de funciones públicas que se les han asignado, así como sancionarlas cuando haya lugar. Resolver las quejas contra los comerciantes no inscritos o no renovados en el registro mercantil y sancionarlos si hay lugar. Resolver los derechos de petición que se eleven contra los temas relacionados. Vigilar administrativa y contablemente a las cámaras de comercio. Aprobar las reformas de estatutos de las cámaras de comercio. Dar conceptos sobre la viabilidad de la creación de una cámara de comercio. Resolver las impugnaciones contra las elecciones de la Junta Directiva. Resolver las impugnaciones contra las decisiones de las cámaras de comercio de afiliar o desafiliar a un comerciante. Postergar la fecha de elección de juntas directivas, así como ordenar, actualizar o depurar el censo electoral. Revocar la decisión de la Cámara de Comercio de aceptar o rechazar un candidato de la Junta Directiva. Decretar como medida cautelar la suspensión de los derechos políticos de los afiliados. Decretar el cierre o suspensión de las cámaras de comercio cuando lo considere pertinente. Solicitar a las juntas directivas de las cámaras de comercio previa investigación la remoción de sus dignatarios y empleados cuando lo considere necesario para la buena marcha de las mismas. ¿Qué vigilancia ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio frente a los comerciantes? Dentro del marco legal de su competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio vigila que los comerciantes estén cumpliendo su deber de matricularse y renovar anualmente su matrícula mercantil y la de su establecimiento de comercio. ¿Qué investigaciones realiza la Superintendencia de Industria y Comercio a los comerciantes? Investiga a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin encontrarse inscritas en el registro mercantil o a las que no hayan renovado su matrícula antes del 31 de marzo de cada año. También investiga a los propietarios de los establecimientos de comercio que no hayan inscrito o renovado dentro de la oportunidad legal.
Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy en esta serie de en vivos que estamos realizando con el fin de fortalecer sus capacidades y habilidades como empresarios, como microempresarios, como comerciantes, como emprendedores y pues para toda la comunidad en general también. Soy Isabel Díaz, directora de Fortalecimiento Empresarial y hoy vengo a compartir con ustedes el tema de cómo importar bienes. Anteriormente ya habíamos visto todo lo que teníamos o todo lo que requería el proceso de exportación de bienes. Hoy nos vamos a centrar en el proceso de importación. Ya habíamos definido exportar como esa salida de mercancía de nuestro territorio aduanero nacional a otros países o a una zona franca, ¿sí? Y hoy nos vamos a centrar entonces en ese proceso de importación que lo definimos como la entrada de mercancías o de productos o servicios a nuestro territorio aduanero nacional proveniente de otro país o de una zona franca industrial de bienes y servicios, ¿sí? Entonces es cuando nosotros compramos en el exterior algún producto y hacemos el proceso de traerlo hacia Colombia. Hay una serie de requisitos, hay una serie de pasos que debemos de seguir y hoy vamos a entrar a revisar cada uno de ellos. Primero, tengamos en cuenta cuáles son estos controles que les aplican a estas mercancías que son importadas y digamos que es para que debamos o tengamos en cuenta los controles que van a hacerles a este tipo de mercancías y en qué momento podemos llegar a ser parte de estos controles. El primero es el control previo que se realiza cuando la mercancía llega, ¿sí? Desde que la mercancía llega hasta el momento de nacionalización. Esto se realiza en la zona primaria que comprende los lugares de arribo de la mercancía, puede ser por puerto, aeropuerto, ¿sí? Y también los depósitos aduaneros, que son depósitos públicos o privados, son espacios habilitados por la aduana para que la mercancía permanezca ahí para su proceso de nacionalización. También tenemos el control simultáneo que se realiza en el momento de la nacionalización de la mercancía y también el control posterior, que como su nombre lo indica, se hace después de la nacionalización de la mercancía, cuando ya esta se encuentra en zonas secundarias. En zonas secundarias nos referimos a carreteras, a almacenes, a establecimientos de comercio, etcétera. Entonces aquí vemos la importancia de que nosotros tengamos documentado todo el proceso de importación para no incurrir en inconvenientes ni en sanciones al momento de que se efectúen estos controles que pueden hacerse de manera aleatoria a cualquiera de las operaciones que nosotros podamos estar manejando. Recordemos que existen algunas barreras al comercio exterior que se han establecido para regular el comercio, para también proteger algunos mercados. Partimos de barreras arancelarias y no arancelarias. Las barreras arancelarias hacen referencia a ese arancel que se cobra al momento de hacer una importación de un bien ¿sí? Entonces las podemos clasificar como ad valorem específico y mixto. Ad valorem es cuando es un porcentaje que se le suma a ese valor de la mercancía. En específico, pues ya es un dato específico que se le va a cobrar a un valor específico que se cobra a este tipo de mercancías, y el mixto pues es la combinación de los dos anteriores. También tenemos barreras que son no arancelarias y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con cumplir con requisitos técnicos, sanitarios, vistos buenos, algunas normas burocráticas, otras normas de origen, algunas políticas de compras públicas en ciertos países, controles de cambio y importaciones de textiles de China, por ejemplo. Entonces es importante pues que tengamos esto en cuenta al momento de hacer nuestro proceso de importación. Conozcamos entonces ahora un poco de las modalidades de importación que nosotros podríamos usar al momento de realizar una, dependiendo pues
de la naturaleza de la mercancía y de para qué nosotros estamos haciendo esas importaciones. Las podemos definir o clasificar como definitivas, temporales o especiales, y vamos a entrar a ver un poco cómo clasificamos estas. ¿Listo? Empezamos con la importación ordinaria, que es realmente cuando llega la mercancía a nuestro territorio aduanero nacional con el fin de que se quede permanentemente acá en libre disposición y obviamente pagando los tributos aduaneros y demás, cumpliendo con todos los requisitos exigidos para la nacionalización de la misma. Tenemos el régimen de importación con franquicia, que es también cuando a través de que existe ya un tratado, un convenio, ¿sí? De que esta mercancía entra para una franquicia, goza de algunos beneficios adicionales, puede ser la exención total o parcial de tributos, y esta mercancía pues queda en disposición restringida. Podemos también tener la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que es cuando traemos mercancías que fueron exportadas en algún momento, se hizo alguna exportación temporal y empezamos el proceso de reimportación, puede ser para elaboración, para preparación o transformación, ¿sí? Esta se les causa algunos tributos aduaneros sobre el valor que se le agregó en el exterior, ¿sí? Y pues algunos gastos complementarios. Se entraría a revisar de qué manera se le hizo modificaciones a esta mercancía y cuáles son por la que se efectuó la mercancía en la exportación. Un ejemplo, si se hizo una exportación para perfeccionamiento por la aduana de Barranquilla, entonces al momento de hacer la reimportación debemos presentar esta declaración por esta misma aduana. Y tenemos que el término para que esta mercancía permanezca en el exterior para hacer ese proceso de perfeccionamiento pasivo, pues hay que solicitarlo a la aduana y presentar ante la aduana todos estos trámites para poder hacer la reimportación sin ningún problema. Podemos tener también reimportación en el mismo estado, que es la importación de mercancías que fueron exportadas temporal o definitivamente, que no sufrieron ninguna modificación en el exterior y que vamos a traer de nuevo sin ninguna modificación a nuestro territorio aduanero nacional. Esta declaración igual se debe pasar por por la misma aduana, salvo alguna autorización específica que se haya requerido para entrar por otra aduana. También se hacen importaciones en cumplimiento de garantía, y aquí deberíamos nosotros justificar esos casos para autorizar, para que nos sea autorizado esta importación de esta mercancía, con la salvedad o con la digamos que con la tranquilidad, o que nosotros estemos asegurando de que la mercancía que tenemos se va a destruir o se va a exportar, ¿sí? Por la llegada de esta mercancía que nos están enviando en cumplimiento de esta garantía, ¿no? Tenemos 6 meses para hacer o la destrucción o la exportación de esta mercancía que pues nos estarían cambiando, por decirlo así, en cumplimiento de esta garantía. También podemos hacer importación para reexportación en el mismo estado. Entonces, de pronto, esto es cuando nosotros traemos alguna mercancía con suspensión de tributos aduaneros para realizar algún trabajo acá, y esa máquina o ese bien que nosotros estamos trayendo no está sufriendo ninguna modificación, ni se les está haciendo ninguna reparación ni nada, y procedemos a reexportarla en el plazo que nosotros hayamos señalado sin ningún problema. Tenemos un plazo que es corto plazo de 6 meses o un largo plazo que son máximo 5 años, ¿no? Contados hasta desde el momento que se hace el levante, ya nosotros
entraremos a confirmar con la aduana pues cuál es este plazo por el que nosotros requerimos esta mercancía acá, siempre y cuando pues nos estemos comprometiendo con su exportación. También podemos hacer importación para perfeccionamiento pasivo, pues esto es una importación temporal, hacemos las modificaciones que se les vayan a hacer a estos bienes o servicios que nosotros hemos importado y que van a ser reexportados una vez hayan terminado estos procesos que nosotros vayamos a hacer. También puede ser para transformación y ensamble, que es cuando nosotros tenemos o traemos esas mercancías que van a ser sometidos a procesos de transformación y de ensamble por alguna de las industrias y esa mercancía pues va a salir o se va a nacionalizar después de que ya haya sufrido este proceso de transformación y ensamble. Y aquí sí me voy a detener un poco, que es la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, que es la modalidad que digamos que está muy de moda, normalmente lo conocemos como courier, y es la que se está usando por la mayoría de las personas, principalmente comerciantes que están importando pequeñas cantidades de varios países, como Estados Unidos, como China, como Japón, de diversas mercancías y pues lo están haciendo a través de esta modalidad. Esta modalidad nos permite a nosotros la importación de envíos o de paquetes o de encomiendas, como lo conozcamos, que requieren como una ágil entrega, ¿sí? Y digamos que igual deberíamos cumplir con los requisitos de importación exigidos de acuerdo a la normatividad existente. Hay unos requisitos que debemos tener en cuenta y el primero es que nuestra mercancía no supere el valor comercial de los $2.000. Las cajas que nos envíen no deben superar los 50 kilos y sus medidas no deben superar el 1.50 metros por cada uno de sus lados. Igualmente, no podríamos traer más de 6 unidades por referencia de esos bienes o productos que nosotros estemos comprando y hacer el pago de el arancel y el IVA, el arancel del 10% que se le cobra a las mercancías que vengan por esta modalidad y el IVA del 19%, exceptuando el caso de Estados Unidos que por el TLC los envíos que no superen los $2.000 están libres de pagar este impuesto. Entonces, los $200 no pagan este impuesto, entonces, pero si la mercancía viene de China, si la mercancía viene de Chile, de Perú, sí debemos pagar estos impuestos ya estipulados para la nacionalización de la mercancía que se nos envía. ¿Qué debemos tener en cuenta y por qué hago énfasis en esto? Porque ya hemos recibido casos en los que se pasan, compran, no sé, ropa, implementos electrónicos, cosas para el hogar, ¿sí? Y declaran que esa mercancía no vale los $2.000, los declara por menos valor. Y al momento en que la DIAN o la aduana hace la revisión de la mercancía y se da cuenta que estos valores no corresponden a los que fueron declarados, entra ahí un juego, entra ahí, digamos que unos requerimientos adicionales y debemos entrar a sopesar y a confirmar o a justificar la veracidad de esa información que se ha pasado. Entonces, si el valor declarado es inferior a este valor comercial de los productos y se comprueba que es así, pues la DIAN puede hacer un reajuste de los impuestos que fueron ya liquidados, ¿sí? Puede aumentar el valor de estos impuestos teniendo en cuenta pues ese valor que se considera como comercial de los productos. Tengamos en cuenta que si bien no todas las cargas o no todos los paquetes pasan por estas inspecciones, ¿sí? Estas inspecciones son aleatorias y debemos estar preparados, por eso es importante la veracidad de la información que se esté declarando en todos estos documentos soportes de la operación. Igualmente también se puede hacer una propuesta, ¿sí? De ese valor y si no
Si no se acepta, pues hay que entrar a demostrar realmente que ese valor original declarado es realmente el que tiene la mercancía. Igualmente, si la mercancía supera los $2.000, hay que someterse a un cambio de modalidad y aquí ya dejaríamos o pasaríamos de esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes a una importación ordinaria, cumpliendo pues con todos los requisitos que hay que seguir para este proceso de importación y debe hacerse a través de una sociedad de intermediación aduanera o una CIA o un agente de aduana, como lo conocemos, que esté habilitado por la DIAN, ¿sí? Para que nos acompañe en este proceso. Y hay que tener en cuenta que para hacer este proceso deberíamos cumplir con ciertos requisitos específicos, ¿sí? Que nos piden para poder cumplirlo. Lo primero es que nosotros estemos formalizados, de que estemos registrados ante las cámaras de comercio, sea como persona natural como persona jurídica. Segundo, que nosotros estemos habilitados ante la DIAN como usuarios aduaneros, importadores en este caso, ¿sí? Y eso nos implica a nosotros una serie de responsabilidades ante la DIAN que deberíamos tener en cuenta con todo lo que tiene que ver con presentación de declaraciones y demás. Así no estemos importando constantemente, podemos hacer las declaraciones así sincero, pero que cumplamos con este cronograma tributario que tiene la DIAN y que no vayamos a tener inconvenientes porque es uno de los, digamos que uno de los talones de Aquiles que más hemos visto. Una de sanciones o este tipo de modificaciones de importación y entramos a incurrir en demoras por el proceso de nacionalización porque no tenemos los papeles listos y eso es representado en dinero. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué mercancías están prohibidas para este régimen? Todo lo que tiene que ver, pues no podemos enviar dinero, no nos pueden enviar dinero por acá, nada que tenga que ver con armas, municiones, nada que tenga que ver con prendas militares, drogas, joyas, piedras preciosas, animales vivos, material peligroso, nada de juguetes bélicos, nada que tenga que ver con pornografía y algunos otros artículos que podríamos entrar a consultar, pero esto es lo más importante en estas prohibiciones. Otra modalidad son las entregas urgentes y esto ya va ligado a todo, digamos que ese tipo de mercancías que requieran o que lleguen a nuestro territorio como auxilio para damnificados o para solucionar alguna necesidad apremiante o urgente, como lo dice su nombre, entran de manera especial y tenemos un plazo de 6 meses para hacer la declaración de esa mercancía que llegó. Otra modalidad es la de viajeros y realmente cuando hacemos la importación de algunas cosas como viajeros, cuando somos viajeros, pero teniendo en cuenta que no asistimos a expediciones comerciales o eventos comerciales. Ya esto es otra modalidad distinta. ¿Quiénes son los responsables de la obligación aduanera? Y aquí entramos a revisar cuáles o quiénes hacen parte de todo este proceso de importación. Tenemos el importador, que es quien compra la mercancía en el exterior, el exportador, que es quien nos vende en el exterior, nuestro proveedor, el propietario o tenedores a nombre de quien viene esa mercancía. El transportador es quien nos hace el proceso de transporte, qué aerolínea, qué naviera o qué transportador terrestre nos hace este proceso. El agente de carga es ese intermediario entre el transportador y el importador. El depósito o zona franca es a donde llega la mercancía al momento de llegar, pues sí, a donde se traslada la mercancía luego de que llega a puerto. El declarante es a nombre de quien
viene la mercancía. Aquí nos vamos a entrar a revisar quiénes pueden ser declarantes de una intermediación aduanera, ¿sí? Es realmente quien suscribe y presenta una declaración de mercancía, ya sea a nombre propio o por encargo, y hace todo el trámite de importación, de exportación y de trámite aduanero. Por encargo o a nombre de otras personas, ¿quiénes pueden ser los declarantes? Las sociedades de intermediación aduanera, como lo dije hace un rato, las conocemos como CIAs, como agente de aduana, ¿sí? Que son quienes nos hacen esa intermediación, y los almacenes generales de depósito, ¿sí? Que pueden ser estos públicos o privados donde va a estar nuestra mercancía. Y directamente, ¿quiénes lo pueden hacer? Pues las personas naturales o jurídicas que pueden hacer la presentación de sus importaciones cuando no superen los $1000. Y aquí debemos tener claro si realmente contamos con los conocimientos y con las habilidades técnicas de hacer esta presentación de la declaración, si cuento con una persona que haga este proceso, ¿sí? Los viajeros en sus equipajes también lo hacen directamente, los servicios postales nacionales o intermediarios que están inscritos ante la DIAN, los turistas cuando se hace el proceso de importación temporal de los vehículos de turismo, cuando entra algún vehículo de otro país que va a estar en nuestro territorio por X o Y determinado tiempo haciendo actividades turísticas, consignatarios de entregas urgentes, la nación o entidades territoriales también pueden ser, agentes diplomáticos o consulares también, las empresas transportadoras, las que se encargan del cabotaje o del transbordo de la mercancía, los usuarios aduaneros permanentes o lo que conocemos como UAP, o los usuarios altamente exportadores o ALTEX. Estos dos últimos tienen algunos beneficios específicos por sus condiciones con relación al levante y a la nacionalización pronta de mercancía y demás. La intermediación aduanera realmente, ¿qué es? Es como esa actividad que ejercen las CIAs o las agencias de aduana, y es realmente ese proceso que nos facilita a nosotros como importadores ese proceso de cumplir con la normatividad aduanera y de hacer todos los procesos tanto de nacionalización de la mercancía como el proceso de salida de la mercancía cuando hablamos de exportaciones. Tengamos en cuenta que las sociedades de intermediación aduanera son empresas autorizadas por la DIAN para el ejercicio de esta actividad, deben estar habilitadas por la DIAN, ¿sí? Y generarnos, pues, esa parte de seguridad, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta cuando las elegimos su experiencia manejando los productos que nosotros tenemos. Hay algunas que se especializan en algunos, más que en otros. Entonces es importante que conozcamos estas digamos que debilidades y fortalezas que pueden tener cada una de estos agentes de aduana. El régimen de importación que llevamos en Colombia que nos muestra o realmente pues inicia desde la presentación de importación, el pago de los tributos aduaneros, que tengamos pues esa obtención de todos los documentos como tal y conservarlos y cumplir con la normatividad y exigencias vigentes. Los vamos a ver un poquito desagregado en lo que sigue de la charla. El procedimiento entonces inicia cuando la carga arriba. Debemos tener claro que previo a esto, previo a que la carga llegue, ya nosotros llevamos un proceso adelantado, ¿sí? Un proceso adelantado que va desde la compra, desde el proceso de negociación que yo hago con mi proveedor, y que debo tener claro pues cuáles son las obligaciones de acuerdo a esos Incoterms o a esos términos de negociación que yo he pactado con mi proveedor, hasta dónde va la responsabilidad de cada uno. Debemos tener en cuenta que dependiendo de estos términos de negociación, mi transportador o mi proveedor me entrega en el puerto de salida o en el puerto de llegada, o me lo entrega directamente en mi bodega, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto yo voy a tener que entrar a negociar con agentes de carga y aduana de acuerdo pues a este tipo de, o como tengamos ya divididas esas responsabilidades. Entonces digamos que luego de hacer ese proceso de envío, luego de hacer ese proceso de envío de la mercancía desde origen y llegada a nuestro puerto nacional,
hay un proceso de entrega al depósito y este proceso lo hace el agente de carga internacional. Debe entregar las mercancías al depósito que ha sido habilitado. Tengamos en cuenta que estos depósitos pueden ser públicos o privados, o también puede entregarlo al usuario de zona franca de acuerdo a lo que esté especificado en el documento de transporte. Debemos tener en cuenta que si es una operación marítima, tenemos 5 días hábiles para hacer esta presentación de descarga, el informe de descarga, o si hay alguna inconsistencia que deba notificar, y cuando estamos haciendo operaciones aéreas tenemos 2 días hábiles para hacer este tipo de presentación. Esta entrega en puerto o en aeropuerto, pues ya el transportador puede entregar directamente al declarante o al importador cuando ya se haya procedido al levante de la mercancía dentro de los términos. Puede ser al día siguiente si ya se hizo la presentación y se obtuvo el levante, o dentro de los 4 días siguientes, si fue en una operación marítima, ¿no? Si fue en puerto marítimo. La mercancía, pues cuando procede del exterior, ¿sí? En su proceso, digamos que de llegada, para hacer este proceso de importación debe permanecer en estos espacios, como ya les dije anteriormente, que están o que fueron habilitados por la DIAN para este efecto. Son los que conocemos como depósitos. Ya les dije que pueden ser privados o públicos, y aquí puede permanecer la mercancía un mes para hacer su proceso de nacionalización, que puede prorrogarse por un mes más, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto debe ser solicitado ante la aduana y aprobado, ¿no? O si no, esta mercancía constituye como un abandono legal. Hay que solicitar para solicitar la permanencia, y es realmente mirar que se haya concedido esta prórroga. Hay que tener en cuenta que solo nos las dan una sola vez, o sea que teniendo en cuenta que solicitando la prórroga vamos a tener máximo 2 meses para hacer el proceso de nacionalización, y que esta prórroga debe solicitarse antes de que se venza el término de nacionalización descrito, pues los 30 días, ¿no? ¿Cómo es el proceso de importación ordinaria? Y realmente aquí lo que vamos a ver es cómo es el proceso de nacionalización como tal. Iniciamos con la presentación de los documentos soporte, y aquí en documentos soporte pues es toda la documentación que va a soportar mi operación de internacionalización, de importación, la aceptación de esta documentación por parte de la aduana, el pago de los tributos previa liquidación, la solicitud de levante que hace la agencia de aduanas, ¿sí? Para que nos den el levante de la mercancía, y cuando hablamos de levante es que ya nos den vía libre para poder llevarnos la mercancía, por decirlo así. Y aquí pueden pasar 2 cosas cuando hacemos esta solicitud o cuando la aduana hace esta solicitud. Lo primero es que tengamos una inspección física o documental, ¿sí? Pueden hacer la inspección física, es ir a ver la mercancía, a constatar de que todo lo que esté dentro del contenedor o dentro del pallet que hemos traído coincida con la información que nosotros hemos pasado en la información que tenemos en los documentos, o una inspección documental, que es prácticamente o es realmente la revisión de los documentos soporte sin hacer una inspección de la mercancía. O también puede ser que nos den un levante automático, quiere decir que pues ya se ha aceptado y que ahí termina nuestro proceso de nacionalización, entonces como la autorización de que podemos retirar la mercancía. Al finalizar, ¿qué pasa? Pues si nosotros hemos aportado toda la información, si en esa inspección nos salen algún requerimiento especial y ya hemos subsanado todo lo que nos han hecho, todos los requerimientos adicionales, pues simplemente ya nos dan el levante y podemos hacer el retiro de la mercancía del depósito y el posterior traslado hasta nuestras bodegas o hasta donde vaya a estar la mercancía, o pues puede haber una aprehensión de esta si no se cumplen pues con los requisitos específicos que se tienen o que se están pidiendo para esta mercancía. ¿Listo?
Adicionalmente, debemos tener en cuenta que toda esta documentación soporte debo tenerla y custodiarla. Qué información nos van a entregar o qué documentación nos van a entregar, realmente todo lo que tiene que ver con el registro, licencia de importación, todo lo que tiene que ver con la factura comercial y lista de empaques son, digamos, que los documentos que tengo de soporte de esta declaración de importación, el documento de transporte que nos debe entregar nuestro agente de carga, nuestro agente de aduana también antes para hacer el proceso, los certificados de origen, que esto realmente nos comprueba la procedencia de qué país viene la mercancía, los certificados de sanidad, cumplimiento de registros técnicos o requerimientos técnicos y demás, que esto va a depender mucho de, el producto que nosotros estemos importando, la declaración de exportación, el mandato, pues que son algunos poderes, digámoslo así, que le damos nosotros tanto a las agencias de carga como a las agencias de aduana, para que ellos sean los que operen todas estas o estos procesos, para que ellos lo hagan en nombre de nuestras empresas o en nombre de nuestro. La declaración de importación que nos entrega pues ya nuestro agente de aduana. Cuando nosotros vamos a hacer declaración de importación anticipada, hacer la presentación de esta antes del arribo de la mercancía, ¿no? Acá vemos pues cuáles son esos derechos de aduana que nosotros pagamos o que debemos pagar si nuestra mercancía no está inscrita o no hace parte o no está beneficiada en alguno de los acuerdos comerciales que Colombia tiene vigentes en este momento. Entonces podemos pagar algunos impuestos o los aranceles como vimos anteriormente. Hay algunas tasas que tienen algunos productos y también algunos gravámenes que hacen referencia a los derechos antidumping o derechos compensatorios que también tenemos que tener en cuenta si nuestras mercancías aplican para uno de estos. Y adicional a esto se paga el IVA del 19% al momento de hacer la exportación. ¿Cómo hacemos esta liquidación? Y realmente primero, lo que se hace es calcular cuál es ese valor en aduana, que es el valor CIF de la mercancía, y el valor CIF de la mercancía hace referencia al valor del costo, seguro y del flete de la mercancía, o sea, cuánto nos costó la mercancía, cuánto pagamos de seguro y cuánto nos costó el transporte hasta acá. Esto lo multiplicamos por la TRM del día y esto nos va a dar el valor de aduanas. Este valor de aduanas, digamos que va a ser la base gravable para sacar el arancel. A esto lo multiplicamos por el valor del arancel, si no, si pues hay que pagarlo. Y este va a ser el valor del arancel que vamos a pagar. Igualmente va a haber el valor de la base del IVA, que es el valor de aduana por el valor del arancel, y ese es, perdón, más el valor del arancel, y ese va a ser el base del IVA. Y para sacar el IVA, es la base del IVA por el porcentaje del IVA, que es el 19%. Y ahí nos va a dar el valor del IVA que nosotros vamos a pagar. Entonces se hace como esta liquidación y digamos que ese es el valor que nosotros vamos a pagar de impuestos por la nacionalización de esta mercancía. Adicionalmente debo tener en cuenta que nos van a cobrar unos adicionales por depósitos si aplican, por movimientos de carga dentro del puerto si aplican, por todo lo que me haya cotizado o haya negociado con la agencia de aduana por hacer el acompañamiento, y pues tengamos en cuenta que todos estos valores van a depender, como les dije anteriormente, de ese término de negociación que yo haya pactado, y pues si la aduana o el proceso de agenciamiento hace parte o del proceso que cumple el exportador o el proceso que cumplo yo como importador. Igualmente, importante en todo este proceso es que nosotros sepamos y conozcamos que toda esta información, que todos estos documentos soporte de mi operación de comercio exterior y de importación, debo custodiarla por un periodo no menor a 5 años, porque en cualquier momento pueden hacer esos controles posteriores de los que le hablaba al principio, y yo debo tener soportado cómo se hizo todo el proceso. Entonces, digamos que esto es en gran medida cómo llevamos el proceso de importación.
Aquí más que asesoría y eso es como de recomendaciones a todos estos microempresarios que tenemos aprovechando estas oportunidades de compra que tenemos de algunos marketplaces de otros países o de algunas tiendas de otros países que nos están permitiendo hacer estas compras por internet, que tengamos muy en cuenta al momento de decidir estas compras, primero la validación de estos proveedores, porque hemos ya tenido inconvenientes con proveedores que no son serios ni que no están realmente formalizados en otros lugares o en otros países y es muy difícil entrar a hacer reclamaciones. Segundo, que tengamos en cuenta los productos. Es importante que validemos nosotros esas posiciones o partidas arancelarias que son como la cédula de estos productos, que nos permiten conocer a nosotros cuáles son esos requerimientos que debemos cumplir al momento de traer esa mercancía a nuestro país en cuanto a documentación, en cuanto a licencias, en cuanto a permisos, y que no tengamos inconvenientes al momento de la llegada, porque ya hemos tenido casos en los que se ha perdido la mercancía, en los que han tenido que pagar de más en depósitos y demás por no estar cumpliendo con esto, y como es la espera de ese proceso de cumplir todos los requerimientos, y eso realmente, eso se ve reflejado pues no solamente en tiempo, sino en gastos adicionales, y que posteriormente se dan cuenta que no es competitivo hacer esos procesos de importación cuando no se tienen claro todos los procesos ni se están cumpliendo todos esos pasos y esos requisitos específicos para poder traer la mercancía. Entonces, importante eso, importante que conozcamos realmente cómo funciona un proceso, que conozcamos cuáles son los riesgos de estar trayendo la mercancía sin hacer las declaraciones ni dar la información veraz de la misma, y que esos riesgos nos pudo haber pasado la primera o segunda caja, pero que en cualquier momento podemos ser sorprendidos. Entonces ahí vemos ya los huecos cuando tenemos que pagar estas sanciones o cuando perdemos la mercancía. Entonces, pues bueno, desde nuestra área, desde el área de fortalecimiento empresarial, estamos abiertos, dispuestos y disponibles para ustedes, para acompañarlos en todos estos procesos que quieran iniciar de importación, a que conozcamos realmente cómo llevar estos procesos, cuáles son esos pasos a seguir, qué documentación debo ir alistando. Entonces, en cualquier momento pueden acercarse a nuestras oficinas, en cualquier momento pueden escribirnos un correo electrónico, nos pueden hacer llegar sus dudas e inquietudes, y nosotros estamos pues acá con el mayor de los gustos, dispuestos a colaborarles en lo que ustedes requieran, sin ningún inconveniente. Les recuerdo que nuestra área hace parte de la Vicepresidencia de Competitividad. Nuestro objetivo principal es fortalecerlos a ustedes, tanto en habilidades como en capacidades, a través de asesorías, de consultorías, a través de capacitaciones. Y pues es importante para nosotros conocer realmente cuáles son esas necesidades, cuáles son esos requerimientos específicos que ustedes tienen como emprendedores, como empresarios, como comerciantes. Y pues tenemos y contamos con un grupo de profesionales de diversas áreas, especialistas en diversas áreas, un grupo de profesionales interdisciplinarios que está dispuestos a colaborarles a ustedes en todos estos procesos de acompañamiento y de formación, en temas que tengan que ver, aparte de estos temas de comercio exterior, con temas de gestión empresarial, con temas de registro de marca y propiedad intelectual, con todo lo que tiene que ver con diseño de imagen corporativa, y lo más importante es la parte de emprendimiento, que estamos reforzando mucho, con acompañamiento en todo lo que tiene que ver con estructuración de modelos de negocio y todo lo que tiene que ver con estos diseños de propuesta de valor, segmentación de clientes y demás. Pues nuestro objetivo, como les dije, aparte de hacer y fortalecerlos a ustedes, es realmente que estas ideas de negocio sean sostenibles en el tiempo, y pues para esto ya hay pues una serie de programas y metodologías y temáticas que estamos desarrollando desde nuestra área. Entonces, recordarles que todos estos servicios son gratis totalmente, y pues que simplemente pues o llamando
o comunicándose con nuestras áreas o simplemente visitando nuestras oficinas, aquí van a tener respuesta probablemente pues a todas esas preguntas que ustedes tengan.